diabetes insípida central neurohipotalámica, que se divide en familiar e idiopática. Y revisamos ahora causas secundarias. Entre estas causas secundarias están las enfermedades infecciosas como la encefalitis, la meningitis, los abscesos que pueden invadir área hipotalámica. Y las enfermedades sistémicas, la sarcoidosis en general invade el pulmón, pero suele dar siembra a nivel hipotalámico. Los linfomas, y esto realmente yo viví una situación muy triste, una paciente, esposa de un colega, que ingresó al Hospital Jaime Mendoza con síntomas de diabetes insípida, una poliuria de más de 10 litros. Se consiguió el desmopressin en ella, pero en el momento que yo recibí el hemograma, realmente me quedé apavorada y lo llamé al doctor Peredo, que en paz descanse, y era un linfoma. La diabetes insípida en esta paciente era secundaria a un linfoma francamente agresivo, porque fue sometida a quimioterapia, pero bueno, lamentablemente el desenlace fue triste. La tuberculosis suele también hacer siembra a nivel cerebral. No, la tuberculosis no solo puede ubicarse en el pulmón, sino en varios órganos. Y para que se presenten síntomas en la diabetes insípida, deben destruirse más del 90% de estas neuronas vasopresinérgicas. ¿Me pasa? Dentro de la clínica hay que tomar en cuenta algo que también es cierto. La diabetes insípida en general puede ser total o puede ser parcial. Y dependiendo de ello es la cantidad de poliuria que el paciente pueda tener. Si la diabetes insípida es total, los volúmenes urinarios se hacen francamente marcados y pueden exceder los 10 litros a 12 litros. Y yo les comento estas cosas que pasan en la consulta. Consulta a una chica por sobrepeso. Pero yo vi lo siguiente, que esta chica ingería agua. Y le pregunto por curiosidad a la mamá, ¿cuántos botellones de agua toma esta chica? Entonces me dice, toma como 10 botellones de agua al día. La interné inmediatamente pensando en una diabetes insípida, pero se trataba de una polidipsia primaria, que vamos a ver en el diagnóstico diferencial. Si el centro de la sed está conservado, como mecanismo compensatorio surge la polidipsia. Hay signos de deshidratación no marcados porque el paciente está compensando tomando agua, pero uno puede ver el signo del pliegue en el abdomen o la piel un poco seca. Y por otro lado, el paciente tiene deseo de ingerir líquidos fríos. Ahora, yo he colocado esto bien claro. La transitoriedad o la permanencia de la diabetes insípida depende de la localización y de la extensión de la lesión. Si han invadido los núcleos supraópticos y paraventricular, obviamente se va a tratar de una diabetes insípida total. O si ha habido sección completa del tallo hipofisario, va a ser una diabetes insípida total. Cuando la diabetes insípida es permanente, se observa una respuesta trifásica. Y esto es muy, muy característico.
En primer lugar, el paciente presenta un periodo de poliuria que puede durar horas o días. Y esto va seguido de una breve fase antidiurética. ¿Ah? Esta pequeña fase antidiurética, ¿a qué se debe? A que se han agotado las vesículas, han liberado toda la cantidad de hormona que tenía, ¿ah? Y bueno, se agotaron. Y la tercera etapa ya se establece en forma permanente la diabetes insípida. ¿Qué podemos observar conforme estudiamos al paciente? Porque ustedes tendrán que pedir ecografías, tendrán que pedir radiografías, en fin. Vemos que existe un aumento de la capacidad calicial. Hay dilatación pielocalicial. Existe una mayor capacidad vesical. Puede haber hidronefrosis frente a una vejiga grande atónica, el reflujo es evidente. Existe una marcada disminución del tono vesical. Pero ¿cómo estudiamos al paciente y cómo llegamos al diagnóstico? Efectivamente, la osmolaridad plasmática en estos pacientes va a estar aumentada en aproximadamente entre 290 miliosmoles por litro. En cambio, la densidad urinaria es tan sencillo y uno puede hacer esta prueba tan rápida, medir la densidad urinaria. Normalmente ustedes saben que es de 1.15 a 20, va a estar en 1.005 aproximadamente. Y la osmolaridad urinaria también va a estar francamente disminuida entre 50 y 200 miliosmoles por litro. Pero para poder hacer el diagnóstico de diabetes insípida, uno tiene que hacer pruebas, tenemos que realizar. Yo recuerdo un muy buen residente del Santa Bárbara, me comenta, ha ingresado una paciente, rotaba conmigo, con diabetes insípida, y le estamos haciendo la prueba de restricción hídrica. Entonces yo le pregunté a Manuel, ¿y tienes el desmopressin para complementar tu prueba? Y él me dijo que no. Entonces, de nada sirve hacer una simple prueba de restricción si uno no tiene el análogo de la hormona para completar esta prueba. Y esta prueba consiste en que uno tiene que restringir el aporte hídrico al paciente. Al paciente hay que pesarlo con una bata, restringir la ingesta de líquido para que el paciente, si realmente no tiene diabetes insípida, va a secretar hormona antidiurética, pero como tiene, no lo va a hacer. En la diabetes insípida, el flujo renal no disminuye y la osmolaridad urinaria va a seguir baja, no va a aumentar cuando en una persona normal debería de aumentar. Si yo le doy el desmopressin al paciente, debería aumentar la osmolaridad plasmática y la osmolaridad, disminuir la osmolaridad plasmática. ¿Cómo realizamos esta prueba de la vasopresina? ¿Qué es importante? En general, yo no la utilizo en ampolla, pero les he colocado en esta diapositiva porque en realidad yo le doy una tableta al paciente, le doy la tableta, yo ya lo he pesado y todo, y voy a medir después la osmolaridad urinaria, que debería con la tableta aumentar a más del 50%, pero no lo va a hacer porque no tiene la capacidad de respuesta.
voy a investigar la capacidad de respuesta del túbulo colector frente a este efecto antidiurético de la hormona que no se va a observar. Ahora, dosificar la hormona antidiurética no lo podemos hacer porque su vida media es de segundos, entonces no la podemos dosificar. Pero mediante la prueba de la osmolaridad plasmática y urinaria, llegamos a un diagnóstico. Si tenemos una osmolaridad alta y una plasmática alta y una osmolaridad urinaria baja, están haciendo el diagnóstico de diabetes insípida. El diagnóstico por imágenes es muy importante. Normalmente, cuando yo les dije, la hormona antidiurética va unida a sus proteínas portadoras que se denominan neurofisinas, estas neurofisinas tienen la capacidad de dar luminosidad, son brillantes. Cuando normalmente en una resonancia magnética observamos esta mancha brillante en una persona normal de la región de la neurohipófisis, ¿por qué? Porque está almacenada esta neurofisina con sus neurosecretores a nivel de la neurohipófisis. Entonces, una persona normal, yo voy a ver la mancha brillante. Pero ¿qué pasa? En la diabetes insípida no la observamos y estamos confirmando nuestro diagnóstico laboratorial más el diagnóstico por imágenes, donde no vamos a observar esa mancha brillante porque no hay hormona antidiurética y no tiene neurofisinas. Esta mancha brillante puede observarse en la polidipsia primaria. Ahora, con la resonancia magnética podemos identificar a la perfección el tallo hipofisario. Y si encontramos un tallo hipofisario de un tamaño de 2 o 3 milímetros de diámetro, entonces tenemos que estar sospechando de causas tumorales, procesos infiltrativos como la granulomatosis o causas metastásicas. El diagnóstico diferencial uno lo debe de hacer con la diabetes insípida nefrogénica, porque el paciente tiene poliuria y tiene polidipsia. Pero ¿qué pasa? Si yo realmente lograra dosificar la hormona antidiurética, yo sé que en la diabetes insípida neurohipotalámica no voy a encontrar hormona antidiurética, pero en la diabetes insípida nefrogénica, la concentración de la hormona antidiurética es alta, lo que no tiene el paciente en la diabetes insípida nefrogénica es sensibilidad. Los receptores no responden a la hormona antidiurética. Nuestro primer diagnóstico diferencial. Pero debemos de hacer un diagnóstico diferencial con la polidipsia primaria. Es lo que les comentaba de esta muchacha, la ingestión compulsiva de ingerir agua a más de 5 litros por día, diluye la médula e inhibe la secreción de hormona antidiurética. Entonces, el problema de estas chicas que tienen la idea que van a bajar de peso consumiendo agua es muy, muy riesgoso. Por ejemplo, si yo quiero ahondar un poco más en el diagnóstico diferencial, si la administración del desmopressin produce una baja de la poliuria
y de la polidipsia clínicamente, pero no del sodio, ustedes están confirmando que tienen una diabetes insípida hipotalámica parcial. O sea, el paciente responde en algo. En su totalidad no hay respuesta, pero si es una diabetes insípida parcial, el paciente puede responder en algo. Y en general, la osmolaridad en el diagnóstico diferencial, si la osmolaridad urinaria alta en más del 10%, me está diciendo de que no es diabetes insípida. Pero si yo tengo una vasopresina baja o indetectable, estoy confirmando mi diabetes insípida. En cambio, si el paciente no mejora, la polidipsia persiste y aparece, por otro lado, hiponatremia, entonces, porque el sodio no se modifica en la diabetes insípida, pero sí van a encontrar una hiponatremia en el paciente que tenga polidipsia primaria. Que esta es una patología que hay que manejarla con el psiquiatra, porque va a requerir medicación, porque estos pacientes tienen anomalía en la sensación de sed, pero la osmolaridad urinaria no va a aumentar, no se va a modificar con la administración del desmopressin. En la diabetes insípida nefrogénica, por otro lado, es lo que les decía, clínicamente, ustedes ya tienen que ir orientados a algo. El paciente que debuta con diabetes insípida les va a precisar la hora, el momento, el día en que inició el proceso. En cambio, los que tienen diabetes nefrogénica, la sintomatología es lenta, es insidiosa y, por otro lado, no responden al desmopressin y la vasopresina va a estar francamente elevada. En la diabetes insípida hipotalámica es de inicio brusco. La sed es persistente de día y de noche. El sodio se encuentra alto o normal y las diuresis pueden llegar hasta 18 litros. Y otra cosa que va a remarcar su diagnóstico diferencial es el ácido úrico que va a estar elevado en la diabetes insípida hipotalámica. En la polidipsia primaria, ustedes van a tener un sodio bajo y las diuresis pueden ser mayor, pero el ácido úrico también va a estar bajo. Entonces, mediante estas pequeñas cosas, ustedes pueden hacer su diagnóstico diferencial. ¿Cómo tratamos al paciente? Y es el caso de esa niña que yo les comenté, que la mamá me llama del servicio de pediatría y pensaban que se trataba de una niña que estaba debutando con diabetes mellitus, ¿no? Y la niña al ver mi botellón se desesperó y estaba haciendo una diabetes insípida. Entonces, en esta niña le conseguimos las tabletas, yo les voy a dar los tratamientos. Ustedes pueden hacer el tratamiento en dosis intranasal. 10 microgramos, una inhalación por día es suficiente. Particularmente, la dosis es de 10 o a 20 microgramos. Si yo no puedo realmente encontrar el desmopressin en tableta, yo voy a utilizar simplemente 10 microgramos. Ahora, no tengo experiencia en utilizarla por vía subcutánea, ni la he visto hacer,
pero yo les he colocado en esta diapositiva porque ustedes van a leer en sus libros de medicina interna. Pero la que en realidad manejamos es la vía oral. La dosis de 0,1 a 0,2 microgramos por día. Yo con 0,1 microgramos por día logro compensar a mi paciente perfectamente. Claro que hay que explicar al familiar si la diabetes insípida es primaria neurohipotalámica, que el tratamiento tiene que ser de por vida, debe ser de por vida. Y bueno, en las causas secundarias, abocarse a cuál es el diagnóstico y el oncólogo nos ayudará con la quimioterapia. En fin, nosotros trataremos la parte que nos corresponde de la diabetes insípida ya instaurada y el resto dejamos a los oncólogos. Si yo tengo una diabetes insípida parcial, ¿qué opciones de medicamento tengo? Y yo voy a ir de abajo hacia arriba, fundamentando esto. La indometacina, ustedes saben, es un AINE, es un COX-1. Yo no voy a tratar a mi paciente con indometacina. Efectivamente, sensibiliza los receptores al ADH. Pero no lo voy a hacer porque yo puedo ocasionarle una úlcera o una gastritis. La fibra, no puedo ocasionar diarreas. La clorpropamida es una sulfonilurea, la primera sulfonilurea descubierta en el tratamiento de la diabetes insípida. Nunca la he visto utilizar ni en la diabetes mellitus, perdón, mucho menos usaría en una diabetes insípida. Produce severas hipoglucemias. Pero ¿cuál es el medicamento que yo puedo utilizar? Si tengo una paciente con una diabetes insípida parcial, no total, puedo utilizar la carbamazepina. Y puedo utilizar la carbamazepina 200 miligramos cada 8 horas o cada 12 horas, de acuerdo a la cantidad de diuresis que pueda tener el paciente. Y muchas veces en neurología, si la sección del tallo no ha sido completa en los pacientes sometidos a tratamiento quirúrgico por TEC o por otras causas, y si la diabetes no es total, utilizo la carbamazepina tranquilamente. Yo creo que acá nos quedamos, chicos, y a la próxima clase comenzamos con diabetes. Quería preguntarles, ¿he revisado acromegalia con ustedes, chicos? Sí, doctora. ¿Hemos revisado? Sí, doctora. Ya, perfecto. Entonces, entraríamos a diabetes mellitus ya la próxima clase, chicos. Acá nos quedaremos, ¿ya? Gracias, doctora. El parcial de ustedes es el día 9, ¿no? Sí, doctora. Ya, yo les voy a decir los temas, chicos, ¿ya? Está bien, doctora. Ya. Hasta luego, chicos. Hasta luego, doctora. Muchas gracias. Hasta luego.